Buenos días, bienvenidos. Yo soy Gemma Gonzalo, directora de All in One Madrid. Gracias por estar aquí, bienvenidos a nuestra casa. Doy las gracias nuevamente a la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos por elegirnos. Estamos en el edificio más emblemático que tiene CaixaBank en Madrid, Plaza Colón, un edificio bajo el diseño de Norman Foster. Nos encontramos en el espacio financiero experiencial más grande de Europa. Aquí trabajamos más de 200 profesionales, dando servicio a todo tipo de clientes. Y adicionalmente tenemos espacios como este, en el que nos gusta hacer encuentros diferentes, acercarnos a la sociedad a través de el evento como que tenemos hoy que nos ocupa, ¿no? Estamos muy contentos de poder siempre ofrecer nuestras instalaciones para charlas tan importantes como la que consideramos que se ofrece hoy aquí. Y sin más, yo me gustaría simplemente que vieran un vídeo, que les mostremos nuestro espacio, que estamos aquí a su disposición para todo lo que puedan necesitar, que Caixa trata de hacer una forma diferente de banca y estamos a su disposición para cualquier otro evento que en un momento consideren que podemos celebrar aquí. Muchas gracias. En CaixaBank creemos que el valor para cambiar las cosas es lo que nos hace evolucionar y avanzar hacia adelante, hacia un lugar en el que es posible tenerlo todo. Y ese lugar ya es una realidad. Bienvenido a All in One Madrid, ubicado en un edificio espectacular que guarda un perfecto equilibrio entre usabilidad, estética y versatilidad, y que se ha convertido en el espacio financiero experiencial más grande de Europa, con 4.000 metros cuadrados en los que más de 150 profesionales ofrecen un servicio personalizado. Un concepto de experiencia que une a los especialistas más preparados y la última tecnología para ofrecer el mejor servicio en un mismo lugar y con un amplio horario. Un espacio en el que clientes particulares, autónomos, empresas y clientes de banca Premier y privada pueden disfrutar de una experiencia exclusiva. Cuenta con pantallas de LEDs que crean una experiencia envolvente y sensorial nunca vista. Una zona Nespresso regida por un experto barista para mejorar la experiencia de los clientes y aportar valor a su visita. Una ágora para compartir y conversar sobre las cosas realmente importantes de la vida. Y el exclusivo espacio high-end con elegantes salas de reuniones y amplias zonas exteriores con las mejores vistas de Madrid. Un lugar ideal para reuniones más distendidas y la celebración de eventos al aire libre con el acompañamiento de un servicio gastronómico gourmet. All in One Madrid. Una experiencia única en Europa. CaixaBank. Bueno, buenos días a todos. Gracias a todos por venir. Soy Jesús Torres, presidente de la Asociación de Directores de Recursos Humanos. Como sabéis, este es el segundo encuentro que organizamos dentro del espacio de diálogo que hemos generado dentro de la asociación. Lo primero, agradecer a CaixaBank de nuevo que nos deje o nos permita utilizar su espacio, el Ágora, que es fantástico y como habéis visto en el vídeo, pues creo que es algo absolutamente diferente de lo que podemos encontrar en otros espacios en Madrid. Así que muchas gracias a CaixaBank y a All in One por dejarnos el espacio. Gracias a Workday también, porque nos ayuda a organizar este evento. Workday ha apostado desde el primer día por hacer cosas diferentes dentro del mundo de los recursos humanos y dentro de lo que es la asociación, y queremos ser diferenciales y diferentes en este sentido. Y Workday, bueno, en Workday hemos encontrado un partner que nos ayuda desde el primer día y que está absolutamente involucrado en el evento, con lo cual muchísimas gracias también, Adolfo. Este es el segundo, como decía, el primero fue el 26 de octubre pasado. Estuvimos hablando de geopolítica y cómo la geopolítica al final nos afecta en nuestro día a día. Hoy vamos a hablar de demografía. Creo que el espíritu que tienen estos diálogos pues es sacarnos un poco de nuestro día a día, de lo que es la función, la gestión diaria, y darnos una visión mucho más estratégica. Es decir, si estamos hablando de que somos una función estratégica dentro de las compañías, tenemos que tener visiones de qué es lo que pasa en el mundo y qué es lo que nos va a afectar en nuestro trabajo a medio y largo plazo. Y evidentemente, conocer cuál es la situación demográfica de nuestro país, de Europa, del mundo, por dónde vienen las corrientes migratorias, flujos de personas, que al final son las que van a trabajar en nuestras compañías,
es muy importante saber entender bien en qué mundo nos estamos moviendo y cómo está la situación demográfica actual, porque ya lo estamos notando. Hoy leía que bueno, hay 750.000 seniors mayores de 50 años que están en desempleo, y esto es absolutamente paradójico con un país donde hace falta entre 150 y 200.000 personas, que no cubrimos esas vacantes. Esta paradoja pues, se explica en parte pues, entendiendo la situación demográfica que tenemos. Por lo tanto, yo entiendo que el evento de hoy, desde el primer día, apostamos por él y creo que nos va a dar una visión muy rica y nos va a, por lo menos, darnos unas guías y una visión de por dónde enfocar nuestros pasos estratégicos en los próximos años. El próximo diálogo, que todavía no está cerrado el evento, pero será otro tema también de impacto, será en mayo-junio, y con eso cerraremos este primer ciclo de este año, con la ilusión y la esperanza de poder repetirlos en años venideros. Ya os iremos avisando de cuándo será ese evento y cuándo se celebrará, que será también aquí en Caixa, si tienen la gentileza, lógicamente. Comentaros ya aparte temas de la asociación, y ya para antes de empezar con esto, bueno, el día 14 de marzo tenemos nuestra asamblea. La asamblea es el evento, digamos, sobre el que gira toda la actividad de la asociación. Es el evento más numeroso en asistencia, más impactante en contenidos. Este año va a ser además un espacio muy relevante también. A día de hoy ya hemos superado las expectativas de asistencia. El año pasado asistieron 198 directores de recursos humanos, y este año vamos por encima de los 200, y todavía hemos hecho nada más que un save the date. Y cuando os anuncie la novedad, espero que la noticia que os quería dar yo hoy, espero que incremente el número de asistentes, ¿no? Como sabéis, desde hace ya 11 años que la asociación existe, todos los años en la asamblea entregamos el premio AEDRH a personalidades que entendemos que han entendido y colaborado y soportado en el soporte a la función de forma extraordinaria. Y hay varios de los premiados, o ya todos los premiados ya destacan por esta labor, ¿no? Este año yo creo que va a ser especialmente importante. Este año, y esto es la novedad que os quería decir, porque hasta ahora no se ha podido publicar, pero hoy a las 11 saldrá en todos los medios de comunicación, la AEDRH va a entregar su premio a Antonio Garamendi, al presidente de la COE, que vendrá a la asamblea y, por supuesto, pues departirá con todos nosotros. Creemos que es muy importante en este momento de tanta borrachera legislativa, si me lo permitís, que centremos nuestra mirada también en nosotros, ¿no? En las empresas donde trabajamos nosotros, y cómo la máxima institución o representación de los empresarios en España ha estado apoyando la función de recursos humanos. Es un auténtico creyente de que la función es absolutamente estratégica y básica para la sostenibilidad de las compañías. Y creemos que es muy importante en este entorno que nos encontramos tan volátil y tan complejo, nosotros reconozcamos la labor que nuestras organizaciones hacen con nosotros, ¿no? Y esa es un poco la visión que tenemos al entregar este premio, con lo cual os invito a todos a venir el día 14, donde además pues, tendremos ya ponencias, tendremos un poco de trabajo, hay unos workshops preparados para que todos podamos aportar ideas sobre lo que queremos hacer, un sorteo solidario, cena, concierto, en fin, ya viene la parte lúdica que también es esto. Así que ese será el próximo evento en el que nos podamos ver, aquellos que queráis venir y que yo os animo a asistir. Y sin más, quiero dar paso a Alfonso Jiménez y a Rafael Puyol, de sobra conocidos los dos. Ellos son los que van a soportar, digamos, el núcleo del evento. Y es un placer para nosotros tener a una eminencia como Rafael explicándonos y contándonos cómo está la situación demográfica en España, en Europa y en el mundo en el día de hoy. Así que nada, muchas gracias. Muy bien, vamos para allá. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer compartir esta segunda sesión sobre este ciclo, sobre el mundo que viene. La vez anterior, como decía Jesús, lo dedicamos a la geoestrategia con Juan Luis Cebrián. Hoy lo dedicamos al mundo de la demografía y lo hacemos pues, con una de las personas posiblemente referente en demografía en nuestro país, que es Rafael Puyol, el profesor Puyol.
algunos datos de su trayectoria muy resumidos, porque tiene un currículum académico, empresarial, divulgativo muy importante, ¿no? Es asturiano, de Gijón, nació en el 45, es doctor en Geografía e Historia, desarrolló su labor académica y docente en la Universidad Complutense, donde bueno, fue director del Departamento de Geografía, vicedecano de la Facultad de Geografía e Historia, vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad y fue rector de la Complutense entre los años 95 y 2003. Recordábamos antes de entrar que una vez le visité hace unos años, cuando él era rector en el Paraninfo, ¿no? en el edificio del rectorado de la Complutense, ¿no? Sale de la universidad pública y se va al Instituto de Empresa, al IE, donde fue presidente del Consejo de Dirección de la IE University y vicepresidente de la Fundación del Instituto de Empresa. También dirigió un observatorio de demografía y diversidad generacional en el IE. Posteriormente fue nombrado en el año 19 presidente de la Universidad Internacional de La Rioja, posiblemente la mayor universidad online en nuestro país, de naturaleza privada. Bueno, tiene distintas posiciones en distintas asociaciones del mundo de la geografía, de la geografía humana. Es decir, que demografía normalmente se estudia dentro de la asignatura de geografía humana, en el caso español, ¿no? Es patrono de distintas fundaciones, miembro de pleno derecho del Club de la Haya, ha recibido la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, fue presidente de SECOT, que es una asociación de seniors españoles, recientemente de la Sociedad de Geografía. Un tema importante es que es miembro de los, además de todo lo anterior, también es miembro de los jurados de los premios más importantes en nuestro país de la Fundación Princesa de Asturias, para distintos temas, cooperación, ciencias sociales, etc. Es doctor honoris causa por distintas universidades internacionales. Para preparar este evento, pues muchas veces le llamaba, hoy estoy en Perú, tiene una intensa actividad internacional, sobre todo en el mundo latinoamericano. Y deciros finalmente pues, que es un gran estudioso de demografía, de predicción sobre cómo va a ser las poblaciones del futuro y también sus derivaciones, como es el mundo, las implicaciones en lo que es el talento senior o la senior economy o los movimientos migratorios. Desde hace ya varios años tengo el honor de compartir con él unos estudios que primero los hacíamos desde el Instituto de Empresa y posteriormente desde la Fundación MAFRE, que se han llamado Mapa del Talento Senior y que es pues, una recopilación de información de cómo está el mercado de trabajo senior en nuestro país y que os recomendamos porque los podéis descargar por internet, ¿no? Y ahora precisamente estamos trabajando en uno que presentaremos este próximo otoño, ¿no? Bueno, pues sin más, yo antes de empezar un poco con materia, ¿no? Bueno, hoy la demografía está en los periódicos, es un tema que ya no es desconocido, está en los consejos de administración, está en el ajuste de las estrategias de marketing de muchas compañías, pero claro, hace unos años cuando estabas estudiando en tu bachillerato y tal, me llama la atención que un joven quisiera estudiar demografía, entonces me gustaría que nos contaras por qué esa vocación demográfica, ¿no? Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación que me habéis hecho. Estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias, Alfonso, por tu generosa presentación, ¿no? Pues esa pregunta me da pie para contar una anécdota, si me permitís. Cuando yo empezaba a hacer demografía, efectivamente la disciplina era bastante desconocida, ¿no? Las cosas transcurrían normalmente, no había grandes problemas y por lo tanto nadie se preocupaba por las cuestiones
que estudia esta ciencia. Entonces una vez me encontré con un señor y que me dijo, ¿y usted qué hace? ¿No? Y yo le dije, pues yo soy demógrafo. Y me preguntó, ¿y eso qué es? Y dije, pues mire usted, nosotros estudiamos los nacimientos, los que mueren, los migrantes, los jóvenes, los mayores. Se me queda así mirando de arriba abajo y me dice, y perdón por la expresión, pues vaya oficio de los cojones que tiene usted, ¿no? Bueno, yo creo que eso ha pasado, efectivamente. Yo creo que la demografía hoy es una disciplina que tiene que ver con la situación presente y sobre todo que tiene mucho que ver con lo que nos va a suceder en el futuro, ¿no? Decía, yo creo que con cierta exageración, que la economía había sido la ciencia del siglo XX y que la demografía iba a ser la ciencia del siglo XXI, ¿no? Aunque no sea así, sin duda alguna, las cuestiones que aborda esta disciplina pues están en la base de todos los procesos que tienen que ver con el desarrollo económico y social de nuestras sociedades. Por lo tanto, se ha convertido en una referencia. Hoy está en los periódicos, hoy está en la calle. Desgraciadamente no está lo suficiente en la política, porque los políticos tendrían que probablemente tomar algunas decisiones importantes para reconducir la situación de algunas de las variables que hoy presentan claras deficiencias, ¿no? Bueno, no sé, yo estudié en la Complutense, después allí ya me empezó a gustar todo lo que tenía que ver con la población. Me fui a Francia, allí estuve estudiando en un instituto muy volcado sobre estas cuestiones y ya desde entonces, al volver a España, pues seguí trabajando en estos temas. Como bien decías, la demografía está en el ámbito de la sociología, por un lado, y en el ámbito de la geografía humana, por otro, ¿no? Por lo tanto, yo en mi cátedra de geografía humana de la Complutense, pues he trabajado muy particularmente, muy especialmente esta disciplina. Muy bien. Bueno, para entrar en materia, podríamos decir que bueno, hace unos años se hablaba que si los recursos del mundo se iban a agotar por una sobrepoblación, se hablaba de una explosión demográfica global, ¿no? Y que recuerdo un informe del Club de Roma ya hace unas décadas, ¿no? ¿Cómo está evolucionando la población en el mundo en este momento? Pues vamos a ver, ha evolucionado desacelerándose porque ya tenemos una tasa que está por debajo del 1% de crecimiento anual, cuando en los años 60 esa tasa era del 2,1%, ¿no? Lo que pasa es que esta desaceleración del crecimiento no se ha reflejado en las cifras absolutas, que han seguido creciendo como consecuencia de un fenómeno que los demógrafos llamamos de inercia demográfica, ¿no? Es decir, una tasa del 2,1% aplicado a una población más pequeña producía un crecimiento menor quizás del que produce una tasa del 1% aplicado a una población mucho más numerosa. Por lo tanto, en términos relativos, el crecimiento ya no es lo que era, es mucho más bajo. Sin embargo, en términos absolutos, la población sigue creciendo de una manera significativa. En noviembre del año 22 llegamos a los 8.000 millones, pero que habrían sido muchos más aplicados a la población actual si hubiéramos mantenido la tasa del 2,1% de crecimiento anual de los años 60. Por lo tanto, crecemos con menos intensidad, se puede decir que ha habido un desaceleramiento claro,
pero todavía en términos absolutos la población sigue al alza en estos momentos, ¿no? Entiendo que esa desaceleración del crecimiento se ha producido por una menor natalidad. ¿Cómo está la natalidad a nivel global? Pues esto es algo que la gente, yo creo que o mucha gente desconoce, ¿no? Todavía hoy muchas personas siguen hablando de la explosión demográfica, ¿no? Un término que se hizo famoso precisamente con ese primer informe en los límites del crecimiento que se hizo al Club de Roma. Yo soy miembro del Club de Roma y conozco bien esos informes. O con una publicación de un científico americano que se llamaba The Population Bomb, ¿no? La bomba de población, ¿no? Bueno, hoy la bomba de población podemos decir que nunca ha estallado y que el crecimiento es menor como consecuencia prioritariamente de la caída de la natalidad, ¿no? Muy poca gente sabe que 2/3 de la población mundial viven ya en territorios en los cuales ya no se produce la renovación de las generaciones. Si para renovar las generaciones se necesitan 2.1 hijos por mujer en edad de procrear, que estadísticamente son las edades comprendidas entre los 15 y los 49 años, pues aunque todavía a nivel mundial la tasa de crecimiento está un poco por encima de ese 2,1, hay ya muchos países en todas partes, no solo en el mundo desarrollado, sino también en el mundo en desarrollo, en el cual la tasa de fecundidad, que es una manera de medir la natalidad, ya está por debajo de 2,1. Por lo tanto, ha sido una revolución extraordinaria. La desaceleración que se ha producido en la natalidad es verdaderamente espectacular. En el año 1950 nacían en el mundo una media de 5 hijos por mujer. Pues la media actual está en 2,3. En el mundo. En el mundo. Bueno, ya no hablo de países, quizás luego hablemos de España o de Europa. En España la tasa de fecundidad está en 1,18. Es decir, estamos a una distancia de un hijo por mujer en edad de procrear para que pudiéramos renovar las generaciones. Por lo tanto, ese es uno de los grandes factores que ha influido en esa desaceleración del crecimiento que observamos ya en el momento actual y que va a continuar en el futuro. Es decir, que el proceso iniciado pues no se va a revertir, sino que se va a mantener cada vez más intenso. Y por el otro lado de, no sé si decir de las pirámides, porque ya no hay pirámides, ¿no? De los histogramas de frecuencias de población, ¿cómo está la mortalidad? ¿Está aumentando, disminuyendo? ¿Qué efecto ha podido tener la pandemia sobre la mortalidad? En cuanto a la mortalidad, hay una buena y una mala noticia. La buena noticia es que la esperanza media de vida al nacer pues está mejorando en todas partes. Hoy está ya a nivel mundial en una cifra en torno a los 70 años, ¿no? Y eso significa un crecimiento desde los años 50 del siglo pasado bastante significativo, ¿no? Desgraciadamente no ha sido un crecimiento lineal, porque ha habido episodios en los que la curva ha vuelto a descender, ¿no? Por ejemplo, ha vuelto a descender con la epidemia del SIDA en África, en el África subsahariana. Ha vuelto a descender en los países de la órbita soviética cuando se desmembra la antigua URSS y se produce una transformación social muy profunda que determina un crecimiento de los niveles de mortalidad. Y ha vuelto a crecer hace 2 años con el COVID, ¿no? Por lo tanto, la esperanza media de vida llevaba una curva descendiendo, pero tiene 3 momentos en los que se ha producido un descenso. Pero bueno, hoy la tendencia de nuevo está recuperada y va a seguir creciendo.
Hay países donde la esperanza media de vida pues ya está, en el caso de las mujeres, que son más longevas que los hombres, en 86 años, ¿no? Ese es el caso de España. Los varones estamos en 81 y pico. Y ya ha nacido la generación que va a tener una esperanza media de vida de 100 años. Cada día aumentan más las personas de 70, de 80, de 90. Cada vez hay más centenarios e incluso nos hemos inventado una nueva categoría que son los llamados supercentenarios, que son aquellas personas que tienen 110 años y más. El récord de la longevidad en estos momentos lo ostenta una francesa llamada Jeanne Calment, que vivió 122 años, 5 meses y 10 días. Exactamente. Casi supera a Matusalén, ¿no? Queda la cifra ahí en la cabeza, lo cual es pues una cantidad respetable, ¿no? Por cierto, que la mayor longeva viva en estos momentos es una catalana que vive en Olot. O sea que por el momento ostentamos el récord de los actuales. De la longevidad viva, ¿no? Y pronto probablemente ese récord de 122 años pues va a quedar superado. Esa es la buena noticia. La esperanza media de vida pues crece con esos pequeños altibajos. La mala noticia es que como consecuencia sobre todo del envejecimiento que se está produciendo, en todas partes además, el número de fallecimientos absolutos está aumentando. Por lo tanto, hoy se muere más gente que antes, aunque la gente viva más que antes. Parece una paradoja, pero no lo es, ¿no? Es decir, aumenta la esperanza media de vida, pero aumenta el número absoluto de defunciones como consecuencia prioritariamente de los procesos de envejecimiento. Muy bien, si nos vamos ahora, hemos estado comentando lo que sería el flujo vegetativo, ¿no?, de nacimientos, muertes. Si vamos al otro flujo que tiene que ver con el migratorio, ¿cómo está? Y que además en España es noticia en estos momentos por el flujo africano hacia nuestras costas, especialmente hacia Canarias, ¿no? Pero ¿cómo serían los movimientos migratorios a nivel global? Pues yo creo que hay 3 características que los definen, ¿no? La primera característica es que los flujos internacionales han crecido de manera significativa en los últimos lustros. El segundo rasgo es que las migraciones se han globalizado. Hoy hay ya muchos más países que o son emigratorios, o son inmigratorios, o son países de tránsito, o son las 3 cosas a la vez. Porque en muchos países esa situación... ¿Cómo sería nuestro? Será, sí. O Marruecos, por ejemplo, ¿no? Y la tercera característica es que, a pesar de todo, el porcentaje de emigrantes internacionales que hay actualmente en el mundo representa todavía un valor muy pequeño del conjunto de la población mundial. Es decir, la gente cree que hay una gran explosión migratoria y las cifras no lo permiten afirmar, ¿no? Porque las estadísticas internacionales definen al emigrante como aquella persona que en un momento determinado es censada en un país distinto a aquel en el que ha nacido, ¿no? Y entonces el porcentaje de la población mundial que está en esa situación en estos momentos es de un 3,6%. En la primera gran oleada migratoria del siglo XIX, que fue una inmigración protagonizada sobre todo por europeos que se dirigieron a las 2 Américas, a Australia, en fin, la colonización de África, etc., el porcentaje de la población mundial afectada por esos movimientos llegó a ser del 8%. Wow. Estamos menos, o sea, fue mucho menos. Más importante la primera oleada migratoria del 19 y de parte del 20 que la situación actual. En términos relativos, en términos absolutos, no. Yo creo que las migraciones están todavía en una fase
inicial y pienso que se van a intensificar bastante en el futuro, y sobre todo las migraciones procedentes de un continente que va a experimentar el crecimiento absoluto más fuerte, como sabemos todos muy bien, que es el continente africano, ¿no? Yo creo que las migraciones prioritarias que van a crecer van a ser las africanas, sobre todo subsaharianas, en el futuro inmediato. En cambio, por ejemplo, migraciones como las de América Latina probablemente disminuirán, porque América Latina está ya en una situación demográfica de decrecimiento muy significativo, ¿no? Quizás en África también, en Asia también siga habiendo algunos movimientos, pero ya China, que en los últimos lustros inundó de chinos, pues prácticamente la totalidad del planeta está en una situación demográfica tan complicada, que ya no va a tener un arsenal de migrantes potenciales importante para mandarlos a otras partes del mundo, ¿no? China merece la pena, si me permites una reflexión muy breve, ¿no? China es el gran coloso mundial, claro, son 1.400 millones de seres, aunque ya probablemente desde el año pasado, digo probablemente porque las estadísticas a veces no permiten calibrar con todo detalle este tipo de situaciones, pero probablemente China ha dejado de ser ya el primer país el año pasado, superado por la India, ¿no? Y China tiene dos problemas demográficos muy serios, ¿no? El primero es que ya no renueva generaciones. China está en una tasa de fecundidad de 1,6 hijos por mujer. Por lo tanto, a medio hijo, podemos expresar así, a medio hijo de distancia para renovar generaciones. Pese a todos los intentos por modificar la famosa ley del hijo único, no han conseguido hacerlo. Primero lo ampliaron a 2, incluso ahora a 3, y no consiguen recuperar la natalidad. En fin, fueron tantos años de hijo único que ya la gente se ha acostumbrado a una situación de esa naturaleza, y ya pese a las ayudas de todo tipo que el gobierno chino da a las familias, no consiguen revertir la situación. Entonces ese es un problema muy serio para China, ¿no? Y el segundo problema muy serio para China es el envejecimiento tan fuerte que está experimentando. Se dice de China que va a ser antes un país viejo que rico, ¿no? A pesar de que es un país muy rico, pero bueno. Por lo tanto, el futuro demográfico de ese gran coloso está seriamente comprometido. Solemos decir los demógrafos, en fin, que China es un coloso con los pies de barro, ¿no? Y los pies de barro son demográficos. Muy bien, has hablado de datos globales, haciendo alguna mención a Latinoamérica, Asia, África, Europa, que es el continente más próximo. ¿Cómo estamos en cuanto a estas variables? Pues mal. Sí, es decir, mal porque, vamos a ver, yo creo que hay 3 grandes variables a considerar, ¿no?, en la demografía europea y, por supuesto, también española. Yo diría que en la española hay quizás 4, ¿no? Luego, si acaso, hablamos de España, ¿no? Las 3 variables que definen la demografía europea son, primero, la fecundidad, como es lógico. Europa no tiene en estos momentos ningún país que renueve las generaciones, ninguno. Los que mejor están en 1,8, 1,7, que son Suecia y Francia, que son, por cierto, países que tienen políticas
no diré que de fomento de la natalidad, sino de ayuda familiar, ¿no? Que es algo un poco distinto, pero que tiene repercusiones positivas sobre la situación de la natalidad. Pero los demás están pues, en valores, la media europea está en 1,5 y hay países con niveles mucho más bajos, España 1,18, Italia, el este de Europa está muy bajito también. Por lo tanto, muchos países ya en Europa están en situación de crecimiento natural negativo, lo cual quiere decir que cada año allí se muere más gente de la que nace. Y si solo fuera por esa variable, la población europea estaría en disminución. Y si no lo está, es, segunda variable, por la inmigración. La inmigración para Europa es una bendición, ¿no? Hay que afirmarlo con rotundidad. Lo es desde un punto de vista demográfico y yo creo que lo es también desde un punto de vista económico, si bien desde un punto de vista social, pues hombre, plantea problemas, como todos sabemos. Más en unos países que en otros. España no plantea grandes problemas. Y en Francia todos sabemos que los plantea y muy serios, ¿no? Y la tercera variable, en el caso europeo, es el envejecimiento. Son sociedades ya con porcentajes de población por encima de los 65 años, del 20 o más por ciento. España está en el 20%. Si bien en cuanto al envejecimiento, a mí me parece que debo de hacer dos matizaciones, ¿no? La primera es que el envejecimiento es considerado ante todo y sobre todo como un problema, casi siempre, ¿no? Si tenéis la humorada de meteros en Google y poner envejecimiento como problema, os van a salir 50 y no sé cuántos millones de resultados. Si luego ponéis el envejecimiento como oportunidad, os va a salir una cifra muy modesta en comparación, ¿no? 5 y pico millones. Yo hice para un artículo hace unos días el cálculo y esas más o menos eran las cantidades, ¿no? Bueno, pues yo tengo que hacer una reivindicación y nosotros llevamos haciéndolo en nuestros informes, ¿no?, del envejecimiento, porque yo creo que antes que nada el envejecimiento es una conquista social, ¿no? El hecho de que cada vez viva más gente, más años y en condiciones mejores, a mí me parece una conquista social, ¿no? Que tiene retos, pues hombre, qué duda cabe, tiene el reto de las pensiones, tiene el reto de la sanidad, tiene el reto de la discapacidad y la dependencia. Pero hombre, tiene oportunidades también en el mercado laboral, ya que aquí es un tema que interesa especialmente, y tiene retos en lo que llamaríamos también el consumo. La Silver Economy es una rama de actividad económica cada día más desarrollada, ¿no? Por lo tanto, la primera observación, yo creo que el envejecimiento hay que considerarlo como, digamos, una gran conquista social, ¿no? Con retos, pero una gran conquista social. Y la segunda cosa que a mí me gusta decir cuando hablamos de envejecimiento es que ya el umbral de los 65 años que utilizábamos tradicionalmente para definir el envejecimiento ya no nos vale hoy. Hoy no se puede llamar vieja a una persona de 65 años. Y yo diría que ni siquiera a una persona de 70 o de 75 años. Hay un estudio de una sociedad japonesa, que en esto son unos maestros los japoneses, ¿no? Es la sociedad de gerontología del Japón, que a través de una serie de indicadores, algunos muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, la velocidad de la marcha de las personas, ¿no? Cómo andan las personas, ¿no? El trotecito de Biden cuando quiere demostrar que está en perfectas condiciones físicas.
Otra es, por ejemplo, la capacidad de agarre de la mano. Cuando una persona mayor te saluda o lánguidamente o con más intensidad, ¿no? Bueno, pues ese era un indicador. Bueno, y así una serie de indicadores, ¿no? Y ellos han puesto de manifiesto cómo hoy las personas de 70 años equivalen a las que tenían 55 hace unos 20 años. Si nos la llevásemos a los de los 80, y remedando el ejemplo, podríamos decir que equivalen a las que tienen 65, ¿no? Por lo tanto, los 65 años yo creo que ya no los debemos utilizar para definir el umbral estadístico de la vejez. Estadístico. Luego ya, en fin, el envejecimiento tiene otras definiciones, pues laboral por un lado, mental por otro. Hablo del envejecimiento estadístico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que empezar a afirmar y a defender la idea de que hoy el envejecimiento estadístico y, por lo tanto, cualquier otro nivel de envejecimiento que queramos utilizar empieza mucho más tarde. Por eso, a mí me parece algo tremendo, que con una esperanza media de vida que pronto va a ser de 90 años, a la gente se la jubile a los 50 y tantos. A mí eso me parece una barbaridad. Se va a pasar más vida inactiva que activa. Luego hablamos de estos recursos humanos y de... Pero vaya por delante esa afirmación rotunda por mi parte. Por lo tanto, envejecimiento sí, pero al menos con esas dos matizaciones, ¿no? Y esa sería la tercera, no he perdido el hilo, y esa sería la tercera, la gran variable de la situación demográfica europea. Por lo tanto, muy baja natalidad, una migración compensatoria de un crecimiento natural negativo que permite a la población europea crecer un poquito todavía, pero al mismo tiempo un profundo envejecimiento de la mayor parte de la población. Y en términos de la ciencia demográfica, ¿sería lo mismo envejecimiento que longevidad? ¿Qué diferencia hay? No. El envejecimiento es un concepto relativo. El envejecimiento, tal y como lo definíamos y la matización que acabo de hacer contradice un poco esta definición, pero el envejecimiento tal como lo utilizábamos era, se define a una población envejecida cuando un determinado porcentaje de esa población tiene más de una determinada edad. Entonces, los umbrales clásicos que se utilizaban es el porcentaje por encima del 10% y la edad 65 años y más. De tal manera que cuando una población tenía un 15% de población de más de 65 años, decíamos que estaba envejecida. Claro, ese envejecimiento luego tiene intensidades. En España, pues ya estamos en el 20%. Mi tierra, Asturias, está casi en el 27% de población de 65 años. O Galicia, o Castilla-León, etcétera, ¿no? País Vasco también, ¿no? País Vasco también. País Vasco tiene una situación bastante complicada desde un punto de vista demográfico. Todo el norte, toda la franja cantábrica, desde Galicia al País Vasco, está en una situación bastante complicada demográficamente hablando, muy particularmente Asturias, ¿no? Por lo tanto, ese es el concepto de envejecimiento, que como veis es un concepto relativo. La longevidad es un concepto absoluto. Son las edades concretas que vive la gente, es decir, que hoy por hoy tiene un límite en todas las especies. Solamente parece que se ha demostrado la inmortalidad en una especie de ser marino raro que
que vive desde siempre, ¿no? Pero en las demás especies hay un límite de la longevidad. El límite de la especie humana está en esos 122 años que mencionaba hace un instante. Y en la escala animal estamos en el medio de la escala animal. Hay especies que viven más que nosotros, la ballena boreal, por ejemplo, llega a vivir 200 años. Y luego hay unas tortugas por ahí, una serie de animales marinos que viven. Hay algunas especies vegetales enormemente longevas, pero sin embargo vivimos más que otras, ¿no? Vivimos más que los perros o los gatos. Muy bien. Pasamos, si te parece, ya más a nuestro país, a España, que ya has hecho algunos apuntes diciendo que bueno, que estamos en la franja, digamos, más de riesgo europeo, ¿no? Danos unas pinceladas también sobre España. España tiene, digamos, 4 situaciones demográficas singulares, ¿no? La primera, el tema de la fecundidad también. Si en toda Europa la situación es delicada, en España es muy delicada. Estamos en una tasa de 1,18 y 7 comunidades españolas están por debajo de esa tasa. Asturias tiene menos de un hijo por mujer. Por lo tanto, la recuperación de esa situación es muy complicada. Cualquier mejora sería positivo y un plan, digamos, de ayuda demográfica en España sería muy bienvenido. Plan que no existe. Pero permitiría, pues, mejorar unas décimas y eso ya es bueno. Por lo tanto, el primer problema de España es sin duda la bajísima fecundidad que tenemos. Mirad, tasa de fecundidad 1,18, con 2 características más que nos definen y que no son buenas. Primera, como consecuencia de desnatalidades previas, el número de mujeres en edad de procrear va disminuyendo cada año. Hemos perdido desde la crisis del 2008 hasta el momento actual más de 1 millón de mujeres en edad de procrear. Eso quiere decir que las que quedan tendrían que hacer un gran esfuerzo reproductivo para poder mejorar la situación. Y eso no es fácilmente esperable. Y por último, en tercer lugar, España tiene pues un problema de natalidad cada vez más tardía. La edad media de alumbramiento del primer hijo en España está casi ya en 33 años. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si hay el primer hijo se tiene a los 33 años, ya el periodo reproductivo por delante no va a permitir, digamos, muchos más, ¿no? Por lo tanto, es un factor también que influye en el bajo número de hijos por mujer. Esa es la primera situación. Como la mortalidad en España es creciente por la razón que manejaba con anterioridad, es decir, el envejecimiento tan fuerte que tenemos, el crecimiento natural en España es negativo, desde hace ya bastantes años. Si por él fuera, España disminuiría. No disminuye gracias a la inmigración. Tenemos 5,5 millones de inmigrantes que representan el 11% de la población total del país. España ya es un país en el que la inmigración se ha convertido no en un fenómeno coyuntural, sino en un fenómeno estructural. Y además que hemos llegado a eso que los demógrafos llamamos la madurez del sistema migratorio. Ya somos un país maduro en temas de migración. Ayuda a mejorar la fecundidad en España, la migración, porque 1 de cada 5 hijos son de padre o madre extranjero.
y yo creo que contribuye de una manera significativa a la mejora del mercado laboral en España, porque todos sabemos que aunque haya todavía mucho desempleo de junior y de senior, etcétera, los migrantes vienen a cubrir puestos de trabajo que ya la sociedad pues, no ocupa con la intensidad de antaño, ¿no? Y además yo creo que la inmigración en España, a diferencia de otros países, pues ha tenido un nivel de integración bastante razonable. Episodios de xenofobia o de discriminación hacia la inmigración no se han producido con la intensidad con la que se han producido en otros estados europeos. Somos el país con menor nivel de discriminación hacia el inmigrante, según la estadística del Eurobarómetro. No quiere decir que no haya episodios aislados, lo sabemos todos, etcétera, pero hablo de manera general. Por lo tanto, para nosotros la inmigración ha sido un factor demográfico y económico importante. La inmigración va a continuar, se redujo durante la pandemia, pero está de nuevo recuperándose a buen ritmo. Pero eso no significa que no haya que establecer una cierta regulación de las migraciones a través de una nueva ley que contemple la llegada, que contemple los fenómenos de integración, que contemple todo lo relacionado con la educación, la vivienda, la sanidad de los inmigrantes, que contemple, digamos, la vuelta a los lugares de origen. Bueno, todo eso requiere probablemente en estos momentos una legislación que tampoco tenemos disponible. Y por último, tercera variable, el envejecimiento. Somos uno de los países más envejecidos y lo somos no solo porque tenemos ya un porcentaje de población de 65 años importante, y vuelvo a hacer la matización de los 65 años, pero para entendernos, somos uno de los países con una población de 65 más grande, sino que también somos una de las poblaciones con más de 80 años también importante. Sobre todo, hay dos características del envejecimiento en España, que son, uno, que tiene nombre de mujer. Todos sabéis, me imagino, que nacen más niños que niñas, nacen 105 niños por cada 100 niñas. Los sexos se igualan en torno a los 50 años. Y a partir de los 50 años, como la mortalidad es diferencial, se mueren más mujeres que varones, va empezando a haber más mujeres que varones, ¿no? De tal manera que a una edad avanzada, como los 90 años, hay 300 y pico mujeres por cada 100 varones, ¿no? Yo suelo decir en tono humorístico que si alguien tiene la imperiosa necesidad de casarse, que espera a los 90 años, que el mercado matrimonial va a depararle grandes oportunidades. Y la segunda característica del envejecimiento que tenemos es el envejecimiento de la propia vejez. Cada vez hay más personas de 70 que van cumpliendo 80, que van cumpliendo 90. El número de centenarios está creciendo mucho en España. Por último, la cuarta cuestión es el tema del despoblamiento, de la España vaciada. Ese es un tema muy complicado, muy complicado. Revertir la situación de la España vaciada es muy difícil, muy difícil. Se pueden hacer actuaciones puntuales en algunas partes, corregir situaciones muy, muy críticas, pero resolver el problema de la España vaciada a mí se me antoja muy difícil. ¿Qué está pasando? Que yo creo que España lo que necesitaría es una política demográfica integral que contemplase acciones sobre la natalidad, fecundidad, sobre la migración, sobre el envejecimiento y sobre la despoblación. Y no tenemos esa política. Sin embargo, Rafael, el reto demográfico está en el título
de un ministerio, y hemos estado en algunas ocasiones... Ha ganado pedigrí administrativo, pero nada más que eso. Pero, sin embargo, cuando nos hemos acercado a la máxima autoridad, al comisario que lleva reto demográfico en el ministerio, y le hablas de esos 4 problemas, retos, variables, ¿no? Se concentra el reto en el ámbito de la España vaciada, sí. No en la natalidad, no en el envejecimiento, no en las migraciones. ¿Crees que esto puede cambiar o debería cambiar, ¿no? Pues han tenido ya varios años para hacer ese cambio, pero ese cambio no se ha producido, ¿no? Entonces yo no soy nada optimista de que... Pero vamos, yo vengo defendiendo la necesidad de una política integral de naturaleza demográfica para el país, sin demasiado éxito, ¿no? Es decir, que yo insisto que ellos tienen muy puesto el foco en el tema de la despoblación, que es el más difícil de resolver, y sin embargo no están incidiendo en las otras variables que necesitarían acciones urgentes para reconducir ciertas situaciones complicadas, ¿no? Ojalá podamos ver esa política en el futuro. Por el momento no parece anunciarse, ¿no? Sin embargo, hay algunas comunidades que sí están tomando algunas iniciativas, ¿no? En algunas comunidades hay definidos ya planes específicos para enfrentar el reto demográfico, entendido como compuesto por estas 4 grandes cuestiones, no simplemente por el tema de la despoblación. Pero a nivel general del país, por el momento, no se vislumbra, ¿no? Los indicadores actuales configuran la población del futuro, ¿no? Y esto tiene implicaciones macro, de naturaleza política, de naturaleza social, decisiones, impactos personales, ¿no? Tenemos que prepararnos, incluso, claro, si tienes que vivir una vida de 120 años, tienes que tener un patrimonio muy importante en el momento que sales de trabajar con 50 y tantos años, ¿no? Y unos impactos en medio empresariales, ¿no? Que deberían de ser debate incluso pues, de los más órganos de las organizaciones, ¿no? De los consejos de administración, etcétera, en 2 ámbitos, ¿no? Lo que sería las oportunidades de mercado que pueden existir, ¿no? Y ajustar nuestros productos y servicios a ese mundo senior, ¿no? A ese colectivo que es el más importante en los próximos años. Y luego estaría el impacto que a lo mejor ocuparía más a la audiencia hoy, que es el ámbito del talento senior, ¿no? ¿Cómo estamos en cuanto a talento senior en España? Sí. Vamos a ver, el mercado laboral español es un mercado laboral, y perdonadme que sea tan osado de hablaros a vosotros del mercado laboral, que lo conocéis mucho mejor que yo, ¿no? Pero yo diría que el mercado laboral español del futuro va a tener estos componentes, ¿no? En primer lugar, va a haber menos jóvenes, porque la natalidad de los últimos lustros ha sido tan baja que cada vez hay menos población joven, en general y en el mercado laboral, ¿no? Por lo tanto, los juniors van a disminuir. En segundo lugar, va a haber más mujeres, porque aunque en los últimos años se ha producido, digamos, un acercamiento entre la presencia de hombres y mujeres en el mercado laboral, todavía hay un gap, ¿no? Pero que se va a ir colmando en el futuro. En tercer lugar, va a ser un mercado, yo creo que con más inmigrantes. La inmigración, al menos de los próximos lustros, se va a mantener firme. Y por último, va a ser un mercado laboral con más senior. En nuestros informes lo que estamos observando es que la población, nosotros partimos del umbral de 55 hacia arriba. Parece una edad muy joven y tal, pero observamos que de 55 a 59 en España las tasas de actividad y de empleo ya empiezan a disminuir respecto del tramo de edad anterior. Por lo tanto, elegimos los 55 años, como tú sabes muy bien. Bueno, pues lo que observamos es, primero, que el mercado laboral está creciendo en cuanto a las personas de 55 años y más.
y que crecen más las mujeres que los varones. Ahora bien, eso que es una noticia buena, desde mi punto de vista, tiene todavía un largo camino por recorrer para alcanzar los niveles de presencia, etcétera, que el talento senior que los seniors tienen en los mercados laborales de otros países europeos. Acuérdate cuando hicimos la comparación del mercado laboral español con los mercados de 7 países de la Unión Europea, cómo la situación española era de las peores. Porcentajes de presencia en actividad y ocupación más bajas, tiempos parciales, que a mí siempre me ha parecido el tiempo parcial como una estrategia magnífica. Es decir, en España, lo hablábamos antes, ¿no? En España resulta que tú estás trabajando full time hasta el día antes de tu jubilación y a partir del día de jubilación dejas de hacer... Cero. No haces nada, ¿no? Me parece que eso no tiene mucho sentido, ¿no? Tendría mucho más sentido pues un tiempo intermedio, ¿no? de part-time, ¿no? En el que se modulase el tiempo de actividad y por supuesto la remuneración, ¿no? Eso además permitiría contrarrestar uno de los elementos que definen el edadismo laboral en nuestro país, ¿no? Nosotros, en España las acusaciones que ponen de manifiesto la existencia de un claro edadismo laboral son, primero, que los seniors quitan puestos de trabajo a los juniors. Falso. Falso, estadísticamente falso, no se puede demostrar, ¿no? En el conjunto de la Unión Europea, en los países nórdicos, en Alemania. Segundo, que son menos productivos. Se ha demostrado eso, ¿no? Tercero, que cobran más que los juniors. Bien, eso es verdad, pero eso se podría resolver quizás pues modulando pues un periodo intermedio entre la actividad full time y la jubilación definitiva, ¿no? El part-time. En los países nórdicos, en Holanda, en Alemania, el part-time tiene porcentajes por encima del 30%. En España estamos en un modesto 5%. O que nuestra gente, pues tecnológicamente, está muy poco desarrollada, ¿no? No hay muchos planes por parte de las empresas para mejorar la formación tecnológica, capacidades digitales de nuestros seniors. Pero aparte del argumento, yo creo que no es completamente exacto, ¿no? Porque los llamados veteranos, es decir, la generación anterior al baby boom, puede ser que efectivamente tenga problemas en formaciones tecnológicas. Pero la generación del baby boom, sobre todo de los últimos baby boom, tienen ya una formación perfectamente de usuario normal y corriente, ¿no? Por lo tanto, tampoco es un criterio que responda completamente a la realidad, ¿no? Por lo tanto, tenemos que combatir, en fin, de manera furibunda el edadismo laboral. Pero me estabas preguntando, no me quiero ir de la cuestión. Yo creo que los seniors están creciendo, que crecen más las mujeres que los varones, pero que sin embargo todavía tenemos un larguísimo camino por recorrer para alcanzar los niveles de presencia que tienen otros países de nuestro propio entorno económico y social, ¿no? Tú sabes muy bien que los tiempos parciales, decía, son muy reducidos y que el nivel de desempleo, desgraciadamente, todavía es alto. Parece que tú hablabas de 550.000 mayores de 50 años, ¿no? El dato que yo he utilizado estos días pasados con la encuesta de población activa del tercer trimestre del 2023, que es la que estamos utilizando para este último informe, daba mayores de 55, 536.000 senior, más o menos. 536.000. Bueno, pues esos son porcentajes mucho más altos de los que hay en Suecia, de los que hay en Alemania, de los que hay en muchas otras partes, ¿no? Hay un mercado laboral en el sur de Europa, porque no solo nos pasa a nosotros, en Italia pasa una cosa muy parecida.
Pues que se define pues, por una salida demasiado temprana del trabajo, un abandono demasiado, por un nivel de prejubilaciones demasiado alto y por niveles de paro todavía altos, vamos, ¿no? Y sobre todo el paro de los mayores es ese paro que en la clasificación de la EPA es el paro que dura 2 años o más, que es la peor de las categorías, ¿no? Establecidas en la EPA. Por lo tanto, apuesta por el talento senior es inevitable, dada la situación demográfica del país, pero largo camino por recorrer, lo cual exigiría, desde mi punto de vista, eso lo hemos hablado muchas veces, un gran pacto social entre los 4 grandes interlocutores del mercado laboral, que es la administración, que da pocas facilidades todavía, los sindicatos, que siguen con el argumento de que los mayores quitan puestos de trabajo a los juniors, las empresas, que tampoco tienen, salvo esas empresas que nosotros tratamos, perdón, en nuestros informes, que son ejemplos de buenas prácticas en este asunto, pero tampoco hacen una gran apuesta por la retención del talento senior y por la prolongación de la vida laboral. Y luego los propios trabajadores, muchos de los cuales, pues, en fin, se jubilan voluntariamente con mucho deseo de hacerlo cuanto antes, ¿no? Aquí mi tesis que ha sido objeto de distinta interpretación. Quiero decir que he sido criticado por un lado y por otro. Es que la jubilación es un derecho y que todo el mundo debe tener. Y además un derecho a distintas edades en función del trabajo que hayas desempeñado, pero que no debía ser un deber, que debía existir la posibilidad de que una persona que cuando llegase a la edad legal de jubilación pudiera continuar desarrollando su actividad si sus condiciones físicas y mentales lo permiten y la empresa para la que trabajase estuviera de acuerdo. Muy bien, pues casi lo vamos a dejar aquí. Yo creo que la conversación con Rafael nos da un montón de información y evidentemente queda claro que las tendencias, que los datos de naturaleza demográfica deberían de ser un pilar de reflexión a la hora de construir una estrategia de personas en nuestras organizaciones y a la hora de tomar decisiones en nuestros procesos, ¿no? Porque al final el talento senior, como comentábamos, pues va a ser un desafío para toda Europa, para todas las empresas y para todos los ciudadanos. Por mi parte, nada más agradecer a Rafael su asistencia a este desayuno del mundo que viene. Muchas gracias. Bueno, pues muy interesantísimo. Yo creo que nos da unas claves bastante evidentes de por dónde debemos empezar a trabajar desde las empresas y desde nuestra función. Está claro que tenemos retos para cubrir las necesidades de plantilla que tenemos en nuestras compañías, retos que vienen de la mano de la inmigración, retos que vienen de la mano de cómo encajar el talento senior con el talento junior, cada vez más escaso. Y es evidente que recientemente en un capítulo que he tenido la oportunidad de escribir en un libro decía que es un lujo que las compañías no nos podemos permitir, que es renunciar a un talento que las compañías han cuidado desde el principio y han hecho una inversión en conocimientos y en experiencia, y que de repente, con esta, digamos, mantra que hay de que ya a determinada edad ya no se debe o no se puede seguir trabajando, pues te desprendes de él alegremente. Yo creo que hay un gap que tenemos desde la función de recursos humanos que trabajar con nuestros comités de dirección para entender que la reducción de costes no va a venir solamente por una prejubilación, sino que vendrá porque seamos capaces de ser más productivos. Y ahí el talento senior juega mucho.
Gracias, Rafael, por venir. Gracias, Alfonso, por la intervención. Y yo quiero ceder la palabra a Adolfo para que, por favor, en nombre de Workday, nos dé también un speech en ese sentido. Gracias. Buenos días, gracias Jesús y buenos días a todos. Gracias Alfonso, a la asociación por la invitación y por supuesto gracias a Caixa por acogernos en este espacio tan bonito y tan agradable. Rafael, un placer escucharte, un lujo la verdad, y podríamos sacar muchos titulares. Me gustó la definición de envejecimiento, ¿no? como una conquista. Me gustó también lo que dicen los japoneses, ¿no? De que ahora los 70 pues son los 55. A mí me gusta más. Bueno, yo bajo un poco, ¿no? Y ahí tiro también para atrás. Entonces, bueno, la verdad que es una realidad, ¿no? La escasez del talento joven, la necesidad de hacer algo con el talento senior, de hacer algo distinto. Y en este sentido, nuestra perspectiva es que la tecnología ayuda. La tecnología está ayudando a muchas compañías a avanzar en este sentido. Represento a Workday. Para los que no conocéis, la compañía es una multinacional americana tecnológica con base en California, que básicamente nos dedicamos a ayudar a realizar transformaciones de la función de personas y de la función de finanzas, o sea, los dos activos más importantes que tiene cualquier organización, las personas y los dineros. Intentamos gestionar estos dos activos de una forma distinta a como se hacía hace unos años, o ayudar a las compañías a gestionar estos activos de una forma distinta. De todos los temas que hemos comentado, pues bueno, la tecnología está ayudando en muchos sentidos. Hablamos de la escasez de talento joven y, por lo tanto, la competencia tan grande, ¿no? que hay en el mercado por atraer a este talento joven y seguir teniendo talento joven que es necesario. Los jóvenes tienen muchos criterios para decidir dónde van. La cultura de la compañía, si la compañía es sostenible o no es sostenible, la flexibilidad de la compañía que me da para trabajar desde casa o para trabajar en oficina, el entorno de colaboración. Hay muchos factores, el salario, por supuesto, también, por los que los jóvenes deciden una compañía u otra. Y uno de ellos es qué tecnología utiliza la compañía. O sea, ¿la compañía me va a hacer la vida más fácil o no? O sea, cuando llegue a esa compañía, la tecnología que tiene es como lo que yo utilizo en el día a día. O sea, tan fácil como utilizar Instagram, Facebook, Netflix, que no necesito ningún tipo de formación, Google, que accedo a lo que necesito, pues ¿es eso lo que me va a dar la compañía o no? Y los jóvenes detectan eso en el minuto cero, que es cuando son candidatos. O sea, cuando estamos en un proceso de selección, el joven detecta claramente si la tecnología que tiene la compañía es la que a ellos les guste y a los que ellos les facilita la vida y no tienen que realizar tareas engorrosas. Este es simplemente un ejemplo, el tema de la diversidad tan importante, y yendo más allá de talento senior o no, que obviamente es una parte súper importante, la diversidad de género, la diversidad de raza es algo súper importante. Y donde la tecnología me tiene que aportar su granito y me tiene que ayudar. Pues Workday, en este sentido, lleva incorporando inteligencia artificial en sus soluciones desde hace 10 años. Tenemos algunos ejemplos muy concretos, como la gestión del talento basándonos en skills, que esto impacta directamente en tener un entorno mucho más diverso. Hablamos siempre de que la diversidad de género pues, está mejorando, pero aún tenemos que ir más allá. Y si incluso medimos esta diversidad de género y cuántas mujeres tenemos a día de hoy en posiciones de management en cualquier compañía, todavía estamos bastante lejos de donde tendríamos que estar. Aquí la tecnología, si tenemos una gestión del talento basándonos en skill, me va a ayudar a mejorar aquí. No va a ser magia, no va a ser lo único, pero me va a ayudar. Entonces, bueno, nuestra reivindicación, la tecnología está aquí con nosotros en el día a día
pero bueno, pues la aportación que hace Workday en este sentido va en estas direcciones, ¿no? En ayudar a reclutar, a atraer el mejor talento joven dentro de esta escasez, ayudar al talento senior a ir más allá. Aquí no solamente es tecnología, los actores que hay en el mercado tienen que actuar y hay que hacer cosas distintas, y en el aspecto de diversidad. Únicamente comentar que para los que no nos conocéis, que nacimos en el año 2005, llevamos 6 años ya en España y tenemos clientes tan relevantes que están apostando por nosotros y por todos estos aspectos que estoy comentando, como Acciona, BBVA, Ferrovial, El Corte Inglés, ONCE, Santander y bueno, otras tantas decenas de clientes que ya han apostado por la tecnología de Workday para realizar esta transformación. No voy mucho más allá. No sé si van a proyectar una slide en la que os invito a todos a un evento que tendrá lugar el día 25 de abril en el Círculo de Bellas Artes, en el que muchos clientes de Workday y no clientes de Workday pues, van a hablar de todos estos temas. O sea, cómo seguir transformando la función de personas en nuestras compañías. Gracias a todos, y Rafael, de parte de Workday, pues un pequeño detalle. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Adolfo, y creo que con esto, pues dentro del horario previsto, y para que no diga que los de Recursos Humanos estamos todo el día de fiesta, damos por concluido el diálogo de hoy. Os esperamos el próximo en mayo-junio. Recordaros la asamblea el 14 de marzo, que va a estar muy intenso y muy apasionante. Y muchas gracias por venir. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo diálogo. Gracias.